Buenas noches, mi nombre es Claudia Lorena Osorio, pertenezco al CEDAT de Palmira de la carrera de Ingeniería Industrial. Esta es mi identificación y hoy vengo a presentar la sustentación del trabajo número 3 de la materia de física electrónica. Entonces aquí tenemos la presentación. Entonces, la tarea 3 es la introducción a la lógica digital y a los circuitos combinacionales. Entonces, comenzamos primero con los conceptos fundamentales, que es el código binario. El código binario se trata de un sistema de numeración en la que los números se representan utilizando solamente dos cifras, 1 y 0. Los códigos binarios son arreglos de dos características, que es 1 y 0. Entonces con estos dos dígitos se puede representar a todo conjunto de números, ya sean reales, ya sean imaginarios. Se pueden hacer una cantidad de operaciones lógicas y aritméticas. ¿Para qué se utilizan los códigos binarios? Para la programación, como también para las compuertas lógicas. Entonces seguimos con el segundo concepto, que son las compuertas lógicas. ¿Qué son las compuertas lógicas? Son dispositivos que operan en aquellos estados lógicos que funcionan igual que una calculadora. Se ingresan unos datos, esa realiza la operación y finalmente te muestra un resultado. Cada una de las compuertas lógicas se representa mediante símbolos y la operación que realiza, que es una operación lógica, le corresponde una tabla, que es la tabla de la verdad. Entonces seguimos con el tercer concepto fundamental. Entonces tenemos que son los más términos y los min términos. Entonces tenemos que un min término es un término producto donde aparecen todas las variables de la función en su forma directa o negada, una y solo una vez. De esta forma, un mini término tiene la característica de evaluar uno verdadero o activo para una única combinación de los valores de las variables. En pocas palabras, ¿qué es un mini término? Es el producto de todas las variables de entrada o negación. Entonces vamos a ver qué es un misitérmino. Es un término suma donde aparecen todas las variables una o sola una vez y evalúa verdadero para todas las combinaciones de los valores de las variables excepto una. Dicho de otra forma, evalúa cero, o sea, el falso para una única combinación de variables. Entonces, también en pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que un maxitérmino es la suma de todas las variables de entrada o su negación. Entonces ahora seguimos con el, el cuarto concepto fundamental, que es la tabla de la verdad. Entonces la tabla de la verdad está construida, se puede construir haciendo una interpretación de signos lógicos, ya sea un no, un sí, un 0 o un 1, y la interpretación corresponde al sentido de las operaciones que tienen dentro del razonamiento. Puede establecerse que sean correspondientes entre los resultados de estas tablas y la deducción sea un lógico matemático. Entonces, ¿qué tenemos? Que la tabla de la verdad es una tabla que muestra el valor de la verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se puede asignar a sus componentes. Entonces ya con los conceptos fundamentales, seguimos con la pregunta problematizadora, que cuál es la base y la raíz de un sistema de numeración hexadecimal. En el sistema hexadecimal, los números se representan con 16 símbolos, los cuales los primeros 10 símbolos son del 0 al 9. Y después tenemos que tener las letras A, B, C, D, E y F. Entonces, en la pregunta dice cuál es su base y raíz. Realmente la base y la raíz es lo mismo, por lo cual tiene una base de 16. Entonces, leamos un poquito del concepto. Se utilizan las características de A, B, C, D y F representando las cantidades decimales, que son 10. Y representativamente, porque no hay dígitos mayores de 9 en el sistema decimal. El valor de cada símbolo depende, como es lógico, de su posición, que cada una se calcula con una potencia de base 16, que es lo mismo que yo había dicho. La base y la raíz en este caso es la misma, que tienes una base de 16. Entonces, esto es todo por hoy. Muchas gracias.